Muy buenas, querida licenciada. Nuestro grupo se encuentra conformado por David Alavi, Vivian Rubio, Rocío Quevedo y mi persona. Y a nosotros nos tocó investigar sobre la cultura aymara. En esta pequeña introducción hemos desarrollado lo que es el origen, una pequeña y breve historia del origen de la cultura aymara, donde se encuentra geológicamente y demás objetivos también que tienen que ver con el avance, el avance de la materia. Una formulación de la pregunta que nos hemos realizado, que cuáles son los conflictos de la cultura aymara y que se pueden analizar mediante los métodos de resolución de conflictos. Y otra pregunta también son qué son los conflictos y la resolución de conflictos en esta cultura, qué son los métodos de resolución de conflictos y cuáles son los objetivos a alcanzar en este tema en específico de la cultura aymara. Ya entrando en desarrollo, un concepto general de lo que es el conflicto. Redorta decía que el conflicto es el proceso cognitivo emocional en que dos individuos perciben métodos incompatibles de su relación de interdependencia de resolver sus diferencias de poder. También desarrollando el conflicto social, se dice que el conflicto social es un proceso complejo en que se encuentran involucrados diversos sectores de la sociedad, el Estado, empresas, en la que estos perciben objetos o intereses diferentes y que estos llevan a sus necesidades contradictorias. También a lo que respecta un concepto en general también que nos interesa, que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra una persona o uno mismo. ¿Y cuántos tipos de violencia existen? Existen dos tipos. Estos tipos son la visible y la no visible. La violencia visible es la violencia directa y la no visible ya esta puede ser simbólica, que es cultural, y también puede ser la violencia estructural. La actitud de que se observan los conflictos suelen ser las ganas de ganar o de perder. ¿Cuáles son las máximas para mantener esta actitud? La creencia de una disponibilidad de la solución aceptable, creencia en la convivencia de una solución mutuamente aceptable, creencia en la cooperación más que en la competencia, la creencia en el comportamiento competitivo que es destacable y está extendido en la misma y en las diferentes culturas que existen. Y en este caso se va a hablar más sobre la cultura aymara. Y un concepto general de lo que es cultura se dice que es la disparidad de criterios a la hora de determinar una cultura elevada. Y existen varios tipos de definiciones. Puede decirse cultura que es también la costumbre que va desarrollándose de acorde al tiempo, al pasar de las generaciones, y que esto también copian para que la costumbre no muera, y la costumbre suele también convertirse en cultura. Por eso que esta cultura determina conductas en términos generales y estas pueden ser conflictivas. Y la cultura también no solo incluye el arte y las letras, también sistemas de vida, como vine diciendo, que son las costumbres de generaciones en generaciones que van desarrollándose, y los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores y tradiciones y las creencias. La interculturalidad en América Latina en general y en la región andina es la diversidad cultural y el reconocimiento jurídico que ésta recibe como reconocimiento a través de diferentes organismos internacionales, ya sean estos gubernamentales o no gubernamentales, y que esto está protegido para que estos no sean promovidos y no sean rechazados mediante la discriminación, racismo y cualquier forma de exclusión.
y estas organizaciones promueven relaciones positivas para seguir participando conjuntamente con el desarrollo del país y la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural, que es una de las partes o es una de las metas características y principales de la interculturalidad. Y en sí la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otra subordinada, y de esa manera se busca reforzar identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Ya en lo que respecta al la siguiente exposición, ya se va a hablar sobre, ya entrando de lleno lo que es la cultura aymara y demás actitudes que llevan a esta a resolver conflictos y en lo que es de interés de nuestra materia. Gracias. Bueno, doctora, prosiguiendo con lo que es la exposición de ese tema de la cultura aymara, yo les hablaré un poquito sobre la reseña histórica o un pequeño resumen de cómo llegó a ser la cultura aymara, que llegó a ser un imperio aymara o kolla. Ya. En sí, esta cultura aymara nació a partir de la decadencia del imperio Tiwanaku, que sería por el siglo XII. El imperio Tiwanaku comenzó a desaparecer y de ese imperio ya destruido o que ya cayó, nacieron tres culturas o tres pequeños imperios, que serían el imperio kolla o el imperio aymara, el imperio de los lupacas y el imperio de los pacajes. El imperio kolla o aymara se encontraba conformado por varios pueblos que se encontraban asentados a las orillas o a los alrededores del lago Titicaca. Este imperio, esta cultura aymara comenzó a crecer rapidísimo, muy rápidamente, a tal punto de que tuvo a varios pueblos del altiplano sometidos, como ser a los pueblos de los charcas, a los urus, a los tapacari y a los carangas, haciendo de que todos estos pueblos que se encontraban sometidos a la orden de la cultura aymara, y tiempo después sería un imperio aymara, haciendo de que tenga las mismas políticas, las mismas formas de economía, también en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos religiosos, y a su vez imponiendo lo que es el idioma aymara, su idioma de donde los aymaras. Este imperio comenzó a extenderse por varias partes del país. Entre ellos serían en los departamentos de La Paz, Cochabamba y parte de Oruro. Y también llegó a ser tan fuerte ese imperio en su época que también se extendió por partes de Puno y Arequipa, que llegarían a formar parte del país vecino de Perú. Tiempo después, por el hecho de que ya se estaba expandiendo por Puno y Arequipa los aymaras, hubo un conflicto, que más después lo explico. Por el año 1438, el imperio kolla tuvo a su último rey o a su último gobernante, como tal, que se llamaba Capac Chuchi, donde tiempo después de... ¿Por qué último rey? Ya que a partir de aquí el imperio comenzó a debilitarse o comenzó a entrar en decadencia, o como todos dicen, todo lo que sube tiene que bajar, y es por ello de que este imperio comenzó a crecer rápidamente, pero también comenzó a decaer rápidamente. Y las razones por las cuales decayó el imperio aymara, más que todo, fue por las luchas internas
que tenían los pueblos a los cuales se encontraban sometidos a la cultura aymara o al imperio aymara. Y también que tuvo una disputa, una lucha bastante grave, que sería con los lupacas, ya que, si lo recordarán, en la primera parte dije de que tanto los lupacas y el imperio Coya eran formantes del imperio del Tiwanaku. Pero tiempo después los lupacas vieron de que los Coyas estaban haciendo poderosos, y eso no les gustaba, y es por eso que comenzaron a haber guerras internas y guerras externas por parte de los lupacas en contra del imperio Coya o Aymara. Estas guerras producieron un gran debilitamiento en el imperio Aymara o Coya, haciendo muy vulnerable el imperio de posibles ataques de la cual ya no se podría defender también. Ahora, una vez de que el pueblo se encontraba debilitado y que el imperio aymara se comenzaba a extender por parte ya de Cusco, por parte del Perú, eso a los incas no les llegó a gustar para nada, y es por ello de que a partir de que comenzó a entrarse en su territorio los incas comenzaron ya a contraatacar y a querer recuperar, entre comillas, lo que serían sus territorios. El imperio aymara no se pudo defender debido a que tiempo antes se encontraba en varias guerras internas y en guerras contra los lupacas, y es por ello de que pelearon, pero lamentablemente no pudieron contra el imperio inca. La derrota del imperio aymara significó una gran alegría para los incas, debido a que ellos también se encontraban preocupados por el rápido crecimiento que tenía el imperio Coya o Aymara, y en parte los llegó a beneficiar. Muchos años después, el imperio aymara se deshizo, pero aún quedó lo que sería su idioma, transmitido a varios pueblos que se encontraban sometidos al imperio aymara. Y es por ello de que en La Paz, Oruro y parte de Cochabamba se llega a hablar lo que es aymara. No al 100%, pero se habla. En Cochabamba 30 o 70, debido a que también Cochabamba tiene influencia de los quechos. Tiempo después, o años después, el pueblo aymara volvió, ya siendo un pueblo, no ya un imperio, volvió y quería volver en forma de sindicalismo, ya que pasaron muchos años y querían recuperar las tierras que se les fueron quitadas, y que también el Estado en aquella época no los reconocía y los trataba como si no fueran nada, y al no ser nada, el Estado tenía, entre comillas, todo el derecho, entre comillas, de quitar todas sus tierras. Y a su vez, lo que sería la conquista de escuelas. La conquista de escuelas hace referencia a que las escuelas, bueno, en parte, no por no decir todos, toda la cultura aymara llegaba a ser analfabeta, y es por ello que ellos se querían culturizar o ser más cultos, y es por eso que pedían ser reconocidos como tal, como una cultura del país, y que también tenían todos los derechos para poder asistir a las escuelas, ya que en aquella época también no se le reconocía. Hablo por el año 1943. Y también se reunieron ellos, los aymara, porque estaban en contra de un decreto o de una norma que fue promulgada en las fiestas centenarias de independencia de 1925, donde decía dicho decreto que los indígenas no podían transitar libremente por las plazas de La Paz o calles centrales pertenecientes a la ciudad de La Paz. Eso afectaba bastante a lo que era la dignidad de estos pueblos aymaras y de muchos pueblos más, que aunque tenían la cultura o el idioma aymara, llegaran
eran otro tipo de culturas, pero que aún siguen conservando lo que sería la lengua aymara. Hubo muchas movilizaciones y en el año 1945 llegó el presidente Villarroel, comenzó un congreso indígena nacional donde él prometió de que esa norma implementada en 1925 iba a quedar nula. Iba a quedar nula y obvio, digamos que estaban muy felices los de Imperio Aymara, pero tiempo después volvió lo que es la oligarquía en el año 1946, un año después, donde ahorcaron, llegaron a matar al presidente Villarroel, y tanto aquí los aymaras y quechos se alzaron, hicieron movilizaciones nacionales pidiendo de que se cumpla lo que había prometido el presidente Villarroel. Después de muchos años de lucha, en el 15 de mayo de 1951, cuando ya el MNR entró al poder, se les otorgó lo que es lo que exigía, ¿no? De que se quitara lo que es la norma implementada en 1925 que les impedía entrar a la Plaza de la Paz y así ser reconocidos como tal. Y es por ello de que tiempo después se comenzaron así a sindicalizar en diferentes tipos de movimientos, ¿no? o en diferentes tipos de sindicatos. Las principales actividades que tenían ellos serían en la agricultura, más que todo en las hortalizas, como ser papa, chuño y tunta. El chuño llegaría a ser papa deshidratada y el chuño llegaría a ser papa aún más deshidratada. También lo que sería la pesca. Eran grandes pesqueros. Un claro ejemplo serían los ispis que son bastante abundantes en el lago Titicaca y que son una delicia. También lo que sería en el comercio, que eran comerciantes con lo que sería Desaguadero, frontera con el Perú. También la ganadería. No ganadería, nos referimos a la crianza de ovejas, en mayor parte de ovejas, en mínima cantidad de llamas y en una mínima o pequeña porción de lo que es el criamiento de vacas. Y esto nos hace dar cuenta de que como el Imperio Aymara fue algo tan grande y fue tan influyente en nuestro país que tiempo después comenzó a desaparecer. Si bien algunas culturas, el idioma, religión aún sigue latente en parte de La Paz, Oruro, pequeña parte de Cochabamba y en unas cuantas comunidades de Potosí aún sigue latente, pero ya no como antes. Es increíble cómo ha decaído y que poco a poco también va a ir desapareciendo esta cultura o las culturas originarias de nuestro país. Un claro ejemplo sería de que hoy en día el aymara, aunque se siga hablando, ya no se sigue hablando al 100%, de que ya los jóvenes por parte de La Paz o parte de Cochabamba, pequeña parte de Cochabamba o de Oruro, ya no llegan a hablar lo que es el aymara como tal. Ya más que todo ya se encuentran anexados a lo que es la cultura, a la lengua española, o la lengua español latino. O también un claro ejemplo de cómo se está desapareciendo la cultura serían los guaraníes, de que gobernaban toda parte del oriente, o el oriente boliviano, pero hoy en día se escucha, ya casi nada se escucha lo que es el idioma guaraní. Y es por ello que hay que valorar lo que es nuestras culturas que tiene nuestro país, ya que somos bastante ricos en culturas. La Constitución nos dice, ¿no?, que Bolivia reconoció 36 pueblos originarios y hay que valorarlos como tal. Gracias. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar acerca de las actividades principales de esta cultura. Tenemos la agricultura, la pesca, la venta de la fuerza, la minería y el comercio. En la agricultura tenemos el cultivo de la quinoa, también tenemos el amaranto, el trigo, la cebada y la papa. En la pesca
Esta cultura se caracteriza por tener criaderos de pescado, pero los que están alrededor del lago Titicaca, ellos tienen como la trucha, tienen también el pejerrey y el ispi. En la venta de fuerza de trabajo, se caracteriza esta cultura también por ser una cultura muy trabajadora. Generalmente las personas de escasos recursos que no tienen un emprendimiento así como la ganadería o la cultura o la pesca, ellos venden su fuerza de trabajo en lo que son las actividades como la minería, como la misma agricultura, también trabajan en construcción y entre otras actividades. Y también tenemos una actividad muy sobresaliente en esta cultura que es la minería, en la cual podemos mencionar algunos minerales que se extraen como es el oro, la plata, el estaño, el bronce, cobre, y entre otros. También tenemos el comercio. El comercio practican mucho esta actividad, esta cultura. Como habían mencionado mis compañeros más adelante, que esta cultura está extendida en el departamento de Oruro, Potosí y La Paz. Y estos departamentos son los que más están involucrados en el comercio. Y es precisamente porque esta cultura es la que abarca de manera amplia en este área, porque ellos son los que es lo que traen productos diferentes de otros países y también comercializan sus mismos productos que son hechos por ellos, como por ejemplo los tejidos a mano. Ahí tenemos las chompas de alpaca, bufandas, entre otras prendas de frío. También tenemos ahí los tejidos, lo que son las mantas, que por cierto esos productos se exportan en gran cantidad al extranjero. Metodología del clima. Esta cultura se caracteriza por tener un clima frío y un tanto seco. Depende mucho en qué parte ellos estén ubicados. Como ya habíamos mencionado, están en 3 diferentes departamentos de nuestro país, pero los 3 departamentos tienen algo en común que se caracterizan por ser frío. La temperatura más alta entre el día generalmente llega a 20 grados y después se mantiene entre 18 y 16 grados. Esta cultura está extendida alrededor del lago Titicaca, el salar de Uyuni y el salar de Coipasa. Y en cuanto a la población de esta cultura no es exacto por el hecho que la cultura está extendido en los 3 departamentos y en diferentes lugares. A través del estudio y la investigación que estuvimos haciendo, no pudimos lograr con una cantidad exacta del número de la población de esta cultura actualmente. Es por eso que no puedo darles una cantidad exacta. Y la lengua que tiene esta cultura es el aymara. Esta cultura se caracteriza por ser una de las culturas más fuertes en Bolivia porque abarca 3 departamentos grandes y también sus actividades son de suma importancia. Ahora voy a dar lugar a que mi compañera siga. Gracias. Bueno, en esta ocasión también quería comentarles acerca de las costumbres de la cultura aymara. Hace unos meses atrás tuve el privilegio de poder viajar a la ciudad de Potosí, también a La Paz y lo que es parte de Oruro. Allí pude experimentar y también ser parte de una de sus culturas, costumbres y entre otras actividades de las cuales la verdad que quedé impresionada. Una de las actividades que realmente me impresionó y me llamó mucho la atención fue que en carnaval, en la cultura quechua, la gente suele hacer una actividad muy conmemorativa para ellos, la cual es así tipo una reunión donde se juntan todas las personas y de todas las comunidades y se agasajan entre ellos, se festejan, se ponen panes a la cabeza y hacen un baile. Y allí pude conocer más acerca de, por ejemplo, un baile que se llamaba la tarqueada.
esta música, la tarqueada, está compuesta por jóvenes, y generalmente estos jóvenes son hijos de las autoridades de las comunidades, y es un baile súper tradicional. De hecho nunca había visto en mi vida, pero lo pude ver en Oruro. Y también me llamó mucho la atención que hacen un plato muy típico de allá que se llama el pampacu. Este plato es de carne de oveja, y lo hacen enterrado bajo la tierra. Tiene que cocer con el calor del fuego, y también la papa lo entierran como unos 30 minutos a 2 horas a veces, y eso sale cocido con un sabor exquisito, único, súper impresionante. Quedé impactada con todo eso. También pude ver la cultura aymara en lo que es La Paz, ¿no? Viajé allá y fue un viernes. Solían juntarse en las placitas los viernes ahí las señoras, y un día de eso se me entró la curiosidad y le pregunté a una de las señoras por qué hacían esos juntes, y ella me dijo que hacían en honor a la Pachamama, donde ellos hacían sus chayas, sus rituales. También, como había comentado en una exposición en la clase, viajé a Copacabana y allá también pude ver la cultura, la creencia de la gente que tiene, ¿no? En sus tradiciones, porque vi que son súper creyentes de esas tradiciones, las cuales ellos valoran demasiado. Y pues para mí la verdad que fue algo de otro mundo, ¿no? Poder experimentar toda esa también fue nuevo. Y también algo que me impresionó allá en Oruro fue que allá es en Oruro no, esto fue en el Alto, también, que es parte de la cultura aymara. Allá es de costumbre comer sándwich de palta, y le meten queso, tomate. Por ejemplo, yo nunca había comido un sándwich de palta, para mí es algo súper raro, digamos, ¿no? Y quedé sorprendida con todo ello. Lo que quedé impactada fue cuando viajé a Oruro, a las comunidades del campo, por algunas actividades que teníamos de ese tour, y pues pude ver que en esos lugares la verdad que no hay tanta vegetación como es aquí en Santa Cruz o en algunos otros departamentos las cuales yo conozco. Me quedé sorprendida donde ellos hasta para sus propios animales tenían que sembrar o comprar sorgo, lo que es una planta, o sea, pasto allá no hay, digamos, ¿no? Y quedé la verdad que muy sorprendida con todo eso, porque bueno, yo vivo aquí en Santa Cruz y aquí vegetación hay de sobra, ¿no? Y pues esta experiencia quería compartirlo para que puedan entender un poquito más de la cultura, ¿no? También cuando cuando fui por Copacabana, quedé sorprendida con la manera de sembrar. Los terrenos de sembrar son muy pequeños, son muy limitados, parecían algo de juego, ¿no? Yo vengo de Sucre y estoy acostumbrada a ver los sembrados que sean súper largos, hectáreas y hectáreas, pero allá en La Paz, que es parte de la cultura aymara, no sucede eso. Sus sembradíos son bien pequeños, parecen de hecho un juego, digamos, ¿no? Y me comentaba el guía turístico que ellos lo hacían así porque lo hacían a mano. Allá no hay vacas, lo que es el buey, no usan ese para trabajar, lo que generalmente acá en los lugares de agricultura usan, o también por otros departamentos. A ver, ¿qué más les puedo contar? Esa fue más o menos las experiencias que viví en esos viajes con estas culturas, donde pude aprender más acerca de ellos y también pues no enriquecernos como personas. Bueno, mi recomendación como persona, como boliviana que conoce un poquito más de la cultura, sería invitarles a que viajen, a que puedan conocer más de nuestro país y valorar lo nuestro, ¿no? Es que es lo mejor que podemos hacer. Gracias. Conflicto de los Aymara. El municipio de Chacachi, creado en 1826 en el departamento de La Paz, tiene una extensión de
96 kilómetros cuadrados, limita al norte y al este con la provincia de Larecaja, al sur y oeste con el lago Titicaca y al noroeste con el municipio Ancoraime. Cuenta con 13 cantones y 177 comunidades. Su población es de 46.058 habitantes. Achacachi está considerada como una ciudad intermedia. La población es de origen aymara. Achacachi fue capital del señorío Humasuyus. Casi el 77% tiene este idioma como su primera lengua y mantiene su organización tradicional. Veremos algunos de sus conflictos por fecha. El 28 de agosto de 2017, las mujeres de Achacachi realizan una marcha de protesta desde el Multicultural del Alto hasta inmediaciones de la cárcel de San Pedro La Paz. Instalan una vigilia y se enfrentan a efectivos policiales cuando estos intentan dispersar la protesta. El 4 de septiembre de 2017, estudiantes de los colegios de Achacachi marchan en protesta desde la Cervecería Boliviana Nacional hasta el Ministerio de Educación. El 14 de septiembre de 2017, vecinos de Achacachi cumplen 21 días de bloqueo de la carretera La Paz-Copacabana. El 18 de septiembre de 2017, al menos 50 efectivos policiales se enfrentan a las mujeres en vigilia en puertas del Tribunal de Justicia de La Paz. Desde hace más de 20 días se detiene a 3 personas. El 7 de mayo de 2019 se arresta a Edgar Ramos para procesarlo por los supuestos actos de corrupción en Achacachi. Y como medida de protesta, los vecinos de Achacachi visten con pollera y manta al alcalde y lo pasean por la población. Y es así como concluimos con esta exposición sobre la cultura aymara, donde tratamos de buscar toda la información posible y tratar de explicarlos sobre los conflictos que habían y que llegaron a haber en esta cultura aymara, y que también llegó a ser un imperio poderoso, pero que lamentablemente perdió contra los incas, y que la cultura aún sigue existiendo hasta estos tiempos, pero que progresivamente se va perdiendo con el paso del tiempo. Y así nos despedimos. Mi grupo estaba conformado por Luis Ángel Coria, mi persona David Alavi, mi compañera Rocío Quevedo y mi compañera Vivian Carolina Robio Suárez. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.